pensar las relaciones posibles para hablar de la sexualidad desde la poesía, el psicoanálisis y sobre todo el ejercicio del lenguaje, yo creo que es entrar en una zona de paradojas. Es entrar en una zona de paradojas porque estando en un cuerpo, podríamos decir sitiados o situados en él, produciendo desde el cerebro, desde la voz, desde la garganta, el lenguaje, desde ahí parecería que no es el cuerpo el que habla, ¿no? Entonces hemos diferenciado a veces sujeto versus cuerpo, cuerpo versus lenguaje, y tal vez valdría la pena hacer un deslinde en que si bien es el cuerpo el que produce desde el que se produce, no el que produce desde el que se produce el lenguaje, el cuerpo tiene su propia habla, pero es una habla imposible, y esa habla del cuerpo la percibimos en general en dos momentos, ¿no? Cuando algo nos duele, cuando nos enfermamos y oímos que ese órgano, que en general lo tenemos latente pero no presente, habla, ¿no? Algo dice, pero no dice evidentemente con palabras, ¿no? Con frases, con discurso, sino que de alguna manera diríamos ruidea, ¿no? Hace ruidos, escuchamos el gemido, el jadeo, la queja, pero aquello tiene que llegar a un lenguaje para que podamos hablar de él. Un desafío enorme es cómo, estando situados y sitiados en ese cuerpo, podemos darle voz, una voz que es casi imposible a esa corporalidad. La literatura en general y la poesía en particular han pensado maneras de darle voz, de darle un modo de aparecer a esa corporalidad. Y ahí hay una paradoja enorme que tiene que ver con cómo hacer que aparezca el placer, cómo se dice el placer o el gozo, cómo se dice el deseo, que desde otro lado podría ser también cómo se dice la muerte, ¿no? Uno puede decir me estoy muriendo, pero no podría decir he muerto yo, ¿no? Porque es una enunciación imposible. También es una enunciación imposible decir estoy gozando. Hay de hecho un desfase ahí entre el yo gozo o yo muero y la vivencia de ese goce o de esa muerte, ¿no? Entonces lo que hace la poesía es justamente entender que el lenguaje no da cuenta de un hecho, digamos como decir yo me siento en la silla, no es lo mismo que decir yo deseo, ¿no? Hay un desfase entre la vivencia y el momento o el modo de decirlo, y justamente la poesía tiene una ventaja, que es que funciona por analogía y por salto, y por lo tanto puede permitir que ese ruideo del cuerpo aparezca y desaparezca, es decir, se lo entrevea, ¿no? Está entre las palabras y no en los referentes. La poesía erótica no es erótica porque diga una serie de términos o de partes del cuerpo, sino porque da a gozar, ¿no? Da a gozar por diferentes modos, digamos, con sonoridad, con imágenes, con enunciación interrumpida en todo caso. Entonces la enunciación del deseo es una enunciación im-posible. Bueno, dentro de estas paradojas está, si bien no queremos hacer del cuerpo una mística, es decir, que nadie puede hablar del cuerpo, y por otro lado entendemos que el cuerpo no es un referente como lo es una silla o una naranja, sino que es algo que se está haciendo discursivamente, socialmente, existencialmente, etc., representacionalmente, es decir, no existe sin representación. ¿Cómo podemos decir lo que parece imposible, ¿no? Bataille dice que hablar de la voluptuosidad es imposible porque en cuanto el lenguaje empieza a hablar de ella, topa con su ilusión de potencia, es decir, se da cuenta que no puede decir lo voluptuoso. No hay voluptuosidad sin representación, sin lenguaje, pero el lenguaje no da cuenta de la voluptuosidad como si se tratara de un referente, ¿no? Como si se tratara de algo de lo que va a hablar, sino que le da simplemente espacio, podríamos decir, le da escena de alguna manera. Podríamos recordar las palabras de Octavio Paz, que son muy precisas para este tema, en el que dice que el erotismo es a la sexualidad lo que la poesía es al lenguaje, ¿no? Es decir, no sé, el erotismo no es la sexualidad per se, es todo lo que alrededor de la sexualidad se construye, ¿no? Como cultura, como lenguaje, como palabra. Y la poesía no es la comunicación de algo, ¿no? La poesía no quiere
decir, digamos, algo me produce placer, sino quiere mostrar el placer, ¿no? Por eso podemos hablar de una erotización de la lengua o una corporalización de la lengua. Se puede decir la voluptuosidad, sí, pero no como referente, no como tema, digamos, no como asunto, sino más bien dejando que lo voluptuoso entre dentro del funcionamiento de la lengua. De alguna manera lo haga fracturarse, lo haga parecer tal vez justamente desordenado, desquiciado. No es una categoría lógica y no va a entrar al lenguaje como sujeto de un predicado, sino que va a entrar al lenguaje como un ruido, ¿no? Un procedimiento, una pregunta en todo caso.